¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. En esta ocasión te voy a explicar lo que es el torque y la potencia y qué relación tienen con el rendimiento de combustible. Para esto te voy a pedir que de menos ya tengas conocimiento de lo que es el ciclo Otto. Vamos a ver el tercer tiempo de este ciclo. Algo de mecánica, que conozcas algo de física, cuentas básicas y que tengas experiencia en un auto. Y comencemos a hablar acerca del torque. En el ejemplo principal de este video de máximo rendimiento de combustible te platicaba de que hay un auto que produce 102 libras-pie a 4500 revoluciones y eso lo graficamos de acuerdo al comportamiento del torque, que en 4500 es cuando tiene el punto mayor de aplicación del mismo. Y en esta ocasión te voy a explicar lo que es el torque en base a tres escenarios de esa misma gráfica, en 500 revoluciones, en 4500 y en 6000. Y bueno, ahí tenemos también la potencia en un aumento que llega hasta las 6000 revoluciones. Comencemos a hablar del torque. En el caso del torque, primero tenemos que saber lo que es una explosión. Y una explosión de combustible tiene tres características principales. Primeramente, lo que es el tiempo de esa duración, que es aproximadamente 2 centésimas de segundo. La segunda es fuerza, una cantidad de fuerza, que esa no sabría decirte cuánta es la fuerza que emite, pero lo vamos a ver en el comportamiento del motor. Y la velocidad en la que se expande esa mezcla o empuja al pistón, que también no sabría decirte, pero eso también lo vamos a medir de acuerdo al comportamiento de la gráfica de ese torque en ese motor. Y estas tres características, a partir de esa chispa, esa explosión se convertirá en un resorte que está aplicando una cierta fuerza sobre el pistón. Entonces esas tres características las vamos a definir con este pequeño icono para que lo veas durante el transcurso de estas diapositivas. Y el torque lo vamos a definir con una gráfica, un recorrido de 180 grados conforme se mueva el pistón, con esta flechita indicadora de ese recorrido. Primero tenemos la zona más amarilla clara, que es la calidad y fuerza, donde hay más fuerza de expansión. Una zona un poquito más oscura, que es donde ya no hay tanta fuerza, porque ya se está expandiendo. Y una zona gris donde es nula la fuerza que aplica sobre el pistón. Entonces estos tres los vamos a definir, como lo dije anteriormente, en base al tercer tiempo, que es la explosión. Empezamos con el escenario 1. En el escenario 1 tenemos un motor a 500 revoluciones por minuto. Es mucho menos que el mismo ralenti. Sabemos que el ralenti es de 800 o 750 dependiendo del auto, pero basémonos en cuanto al motor apenas si se mantiene encendido. Esto dividido entre los 60 segundos son 8.33 revoluciones del cigüeñal, que eso se traduce en este pistón que estamos viendo en poco más de 4 explosiones en un segundo. Y esto lo vamos a ver entonces el comportamiento. Cuando el motor está a 500 revoluciones por minuto, el momento que se está aplicando la fuerza es un poquito más de la mitad y el resto de ese recorrido, de ese tiempo que es de 180 grados, deja de aplicar esa fuerza. Entonces, ¿cómo es que el motor se mantiene encendido? Bueno, es gracias al cigüeñal. El cigüeñal tiene ciertos pesos añadidos, además de la cremallera que va enganchada en este punto, el cual, una vez que lo ha movido el pistón, el resto del recorrido lo hacen ahora el peso de estas mismas partes que ya fueron movidas por la fuerza del pistón de esa combustión. Y es por eso que se mantiene encendido. En el escenario 2, que era donde aplica el mayor torque posible, entonces es a 4500 revoluciones. Si te fijas, es 9 veces lo que el ejemplo anterior. Entonces, si pudiéramos decir la parte en la que se está aplicando esa fuerza, pues ya no es un poquito más de la cuarta parte o la circunferencia o de los 360 grados de recorrido. Serían un poco más de 2 vueltas porque es 9 veces. Eso es lo equivalente hasta acá abajo a 37.44 explosiones de este pistón en un segundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este recorrido es de mucho mejor calidad, de mucho mayor fuerza
y mejor aplicación, toda la explosión durante todo ese recorrido. Es por eso que produce mayor torque. ¿Y qué pasa con el resto de la fuerza? Hablábamos de que da unas 4 vueltas toda esa fuerza. Entonces, como solo dura 180 grados, media vuelta, entonces el resto de la fuerza se va por el escape en cuanto comienza el siguiente tiempo y se abre la válvula de escape. Muy bien. Ahora el escenario 3, ¿qué es lo que sucede? En 6000 revoluciones produce un poquito menos de torque que el segundo escenario. En este estamos hablando de que en resumen son 50 explosiones de este pistón en un segundo. ¿Y qué es lo que sucede? Hay una característica muy importante de cuando elevas más las revoluciones de donde produce el torque máximo. Y esa es la que quiero que veas. Cuando se va recorriendo ese pistón, es mucha fuerza en la parte inicial de ese recorrido, pero hay un punto donde el pistón avanza más de lo normal y esa velocidad que lleva el pistón alcanza a rebasar incluso la fuerza que la misma explosión aplica sobre él. Por eso es que se determina esta zona gris. Y al final del pistón, como deja de recorrer tanto, pues ahí le alcanza la explosión y ahí sigue aplicando. ¿Qué pasa con el resto de esa fuerza? Pues igual se va por el escape. Toda esa potencia va por el escape. ¿Y qué pasa si mientras más aumentan las revoluciones, esas partes donde se aplica la fuerza se van haciendo más angostas? Ahora veamos la comparación de los primeros 3 escenarios. El primer escenario se aplica un poquito más de la mitad de ese recorrido, la fuerza durante el pistón, y el resto lo hace solo con el peso del cigüeñal y demás. En el segundo escenario, toda la fuerza se aplica durante todo el recorrido y principalmente la fuerza de mayor calidad, que es cuando apenas está queriendo expandirse. Y en el tercer escenario, pues hay un punto en el que la velocidad del pistón y del cigüeñal rebasa el empuje que genera la explosión sobre el pistón. Entonces es por eso que en esos 3 ejemplos, si comparamos el primer escenario con el tercero va a producir más torque, pero va a producir menos que el segundo ejemplo, por esa apertura, esa parte gris que se genera cuando rebasa la velocidad. Entonces, ya quedando claros en el torque, que es el punto donde se aplica esa fuerza, ahora hablemos de potencia. Realmente, sabiendo qué es el torque, la potencia es simplemente saber que mientras más revoluciones tenga ese motor, va a haber una área menor. Por eso es que es tan ineficiente en el consumo de combustible usar la potencia de tu auto, porque lo que se aprovecha realmente es muy poco. Pero lo que sí es que te entrega una rapidez de respuesta. Es como si tú pusieras a girar un balón sobre tu dedo y lo estuvieras empujando con tu otro dedo de tu otra mano. Ese pequeño impulso que le estás dando constantemente va a mantener que ese balón gire y gire y gire, pero realmente la fuerza que tú le estás aplicando es muy poco. Entonces ahí lo que se genera en potencia es nada más la rapidez en la que aplica ese torque. Y por eso el torque es de que la fuerza que se aplica sobre ese pistón y llega al cigüeñal. Como recomendaciones finales, lo que puedes comprender de esto y deducir de esto es que mientras produzca el torque a más bajas revoluciones por minuto, el motor es mucho mejor. Y te darás cuenta que Volkswagen tiende a hacer mucho eso en sus autos. Otra es de que yo te hablé de 10.000 revoluciones, donde se van haciendo más angostas esa aplicación de la fuerza sobre el pistón. Pero claro, o sea, el límite de revoluciones está definido por tu tacómetro. No me hagas caso, no te ocurra querer levantar a 10.000 revoluciones, porque hay una zona roja en donde ya el fabricante no te recomienda que eleves tanto el motor. Entonces, eso ya lo definirá él, no yo. Esto sería todo. Muchas gracias. Espero que les haya quedado claro y que tengan un excelente día.